Oye, ¿sabías que existía un acero tan increíble que podía cortar seda? Te presento el acero de Damasco, un metal legendario del medievo envuelto en misterio. Descubre su secreto, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate tú, un mundo donde la guerra era una danza mortal, y el filo de una espada podía decidir tu destino. En ese tiempo, en las legendarias forjas de Damasco, se creaba algo extraordinario, un acero que superaba cualquier otro, un metal casi mítico. Hablamos de un acero capaz de cortar seda sin dañar la tela, tan flexible como el agua y tan duro como la roca. La leyenda del acero de Damasco, ¿verdad que suena fascinante? Su fama se extendió como la pólvora. Cruzadas, conquistas, batallas. El acero de Damasco estaba presente en cada una de ellas, forjando la reputación de sus guerreros. Se decía que era un metal mágico, bendecido por los dioses o creado por alquimistas secretos. Espadas, dagas, cimitarras, cada pieza era una obra de arte, una extensión del propio guerrero. Pero ¿cuál era su secreto? Generaciones de herreros intentaron replicar su belleza y su fuerza sin éxito. La técnica se perdió con el tiempo, convirtiendo al acero de Damasco en un misterio, una leyenda envuelta en una aura de misterio y admiración. ¿Qué secretos guardaban las forjas de Damasco? Esa es la pregunta que vamos a responder. Pero, ¿era todo esto verdad? ¿Realmente existía un acero tan excepcional que podía cortar seda? Muchos historiadores creen que el mito del acero de Damasco se ha exagerado con el tiempo. Las leyendas, transmitidas de generación en generación, añadieron capas de misterio y magnificaron las capacidades del metal. Recuerda que la información se transmitía de forma oral, y con cada repetición la historia podía cambiar. La realidad es que el acero de Damasco era un acero de alta calidad, sin duda, pero probablemente no tan milagroso como las leyendas lo pintan. Su secreto radicaba en las técnicas de forja, la calidad del mineral y posiblemente en los procesos de cementación, que le daban esa apariencia única y sobre todo su resistencia. Piensa en las técnicas de forja tradicionales. La experiencia y los secretos familiares jugaron un papel fundamental. Aunque la capacidad de cortar seda puede ser una exageración, la excepcional dureza y flexibilidad del acero de Damasco eran innegables. Sus espadas eran famosas por su filo, su resistencia y su belleza. ¿Qué parte de la leyenda es real y qué parte es producto de la fantasía? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo hoy en día. La respuesta probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Pero, ¿de dónde surge este nombre tan evocador? Damasco, una ciudad milenaria ubicada en Siria, fue durante siglos un centro neurálgico del comercio y la artesanía. Imagina, tú, sus bulliciosos bazares, repletos de sedas, especias y por supuesto armas. Era un lugar donde las técnicas de forja se perfeccionaban generación tras generación, transmitiéndose secretos ancestrales que contribuyeron a la leyenda del acero. Su estratégica ubicación en la ruta de la seda la convirtió en un crisol de culturas, donde se fusionaron técnicas de Oriente y Occidente. Piensa en el intercambio constante de ideas y conocimientos, la influencia de diferentes tradiciones de forja que enriquecieron el proceso de elaboración del acero, creando piezas únicas y extraordinarias que viajaron por todo el mundo, alimentando la leyenda. Así, Damasco no solo era una ciudad, sino un símbolo, un crisol donde la innovación y la tradición se unían para crear objetos de una calidad excepcional. La reputación de sus armas, forjadas con técnicas secretas, se extendió por todo el mundo conocido, convirtiendo el nombre de la ciudad en sinónimo de excelencia y misterio, legado que perdura hasta nuestros días. Pues bien, imagina a un caballero medieval, tú, blandiendo una de estas espadas legendarias. Su filo, forjado con el secreto acero de Damasco, brilla bajo el sol mientras se prepara para la batalla. No es solo una herramienta, es una extensión de su brazo, un símbolo de poder y destreza, capaz de cortar a través de armaduras y carne con igual facilidad. En sus manos, esa espada representa la esperanza de la victoria, la promesa de un futuro seguro para su reino. Piensa en las crónicas históricas, tú, llenas de relatos de batallas donde estas espadas demostraron su letal eficacia. Desde las guerras de las cruzadas hasta las contiendas internas de los reinos, el acero de Damasco estuvo presente, marcando la diferencia entre la victoria y la derrota. Cada golpe, cada corte, era testimonio de la superioridad de este metal, un secreto celosamente guardado por los herreros de Damasco. Estas armas no eran solo instrumentos de guerra, sino también símbolos de estatus y poder. Poseer una espada de Damasco era un privilegio reservado a la nobleza y a los guerreros más valientes. Su belleza, combinada con su letalidad,
las convertía en objetos de deseo, leyendas susurradas en las cortes reales y en los campos de batalla. Un arma que podía decidir el destino de naciones. Pero ¿cuál era el secreto de su increíble filo? No se trataba de magia, aunque pareciera así. El secreto residía en las técnicas ancestrales de la metalurgia, un proceso meticuloso y complejo que requería años de aprendizaje y maestría. Imagina a un herrero, sudoroso y concentrado, trabajando incansablemente en su fragua, golpeando el metal al rojo vivo con precisión milimétrica. Él conocía los secretos para crear un acero superior, un acero digno de leyendas. Una de las claves era la selección de los materiales. No cualquier hierro servía. El herrero buscaba minerales específicos de la más alta calidad y los combinaba con otros metales, como el carbono, para crear una aleación única. Este proceso, que hoy en día conocemos como cementación, era crucial para obtener un acero excepcionalmente resistente y flexible, capaz de mantener un filo agudo incluso después de repetidos impactos. Luego venía el proceso de forja repetida, un martilleo constante y preciso que iba compactando el metal, eliminando impurezas y creando una estructura interna única. Este proceso, a veces repetido cientos de veces, era fundamental para lograr la resistencia y flexibilidad características del acero de Damasco. El herrero, con su experiencia y su conocimiento ancestral, sabía exactamente cuándo detenerse, cuándo dar forma a la hoja, cuándo dejar que el metal descansara. Pues bien, el secreto del acero de Damasco no era un solo ingrediente mágico, sino una cuidadosa selección de materiales. El protagonista principal era el acero Woods, un acero de origen indio, misterioso y legendario incluso en su época. Su fabricación era un proceso ancestral, celosamente guardado, y su composición exacta sigue siendo un debate entre expertos. Pero lo que sí sabemos es que su clave residía en la presencia de carbono y otros elementos que le daban unas propiedades únicas. Imagina un acero con un alto contenido de carbono, pero no uniformemente distribuido. El acero Wood presentaba una estructura única, con bandas de diferentes composiciones, creando una microestructura compleja. Esas bandas, visibles al microscopio, son la clave de su resistencia y flexibilidad. Gracias a esta estructura, el acero de Damasco podía doblarse sin romperse y mantenía un filo increíblemente afilado. La composición exacta del acero Woods sigue siendo un misterio, pero se cree que contenía elementos como el vanadio, el tungsteno o el cromo, además del carbono. Estos elementos en cantidades precisas contribuían a la dureza y resistencia del acero. Recuerda, tú no podrías replicar esto fácilmente. Era un proceso que requería años de experiencia y un conocimiento secreto transmitido de generación en generación. Pero ¿cómo se trabajaba este acero mágico? La forja del acero de Damasco era un proceso largo y complejo, que requería una habilidad y precisión increíbles. Imagina el calor abrasador del horno, el martillo golpeando el metal incandescente una y otra vez, moldeándolo con paciencia y destreza. No era solo fuerza bruta, sino un baile preciso entre el herrero y el acero. El proceso implicaba múltiples etapas de calentamiento, martilleo y plegado. Cada golpe del martillo era crucial, compactando el acero y creando una estructura única, casi como si estuvieras tejiendo el metal. Se repetía este proceso una y otra vez, perfeccionando la hoja poco a poco, eliminando impurezas y creando una estructura de capas microscópicas que explicaban su legendaria resistencia y filo. Después del martilleo, venía el proceso de temple, donde la hoja se calentaba hasta el rojo vivo y luego se enfriaba rápidamente en agua o aceite. Este proceso era delicado, ya que un error podía arruinar toda la pieza. La temperatura y el tiempo de enfriamiento eran cruciales para obtener la dureza y flexibilidad características del acero de Damasco, un proceso que requería años de aprendizaje y experiencia. Pero lo que realmente hacía al acero de Damasco único era su patrón. Olvida las hojas grises y monótonas. Imagina una superficie que brilla con una belleza salvaje. Un intrincado juego de luces y sombras, líneas onduladas que se entrelazan como ríos de plata y oro sobre un fondo oscuro. Esas ondulaciones, esas vetas, no son un simple adorno, sino la huella misma del proceso de forja, una danza de metales que revela la maestría del herrero. Este patrón, conocido como patrón de agua o patrón Damasco, es el resultado de la mezcla de diferentes tipos de acero, cada uno con su propia composición y dureza. Al forjarlos juntos y plegarlos repetidamente, se crean estas impresionantes texturas. Fíjate bien, cada hoja es única, una obra de arte irrepetible, como una firma del artesano que lo creó. Era como una huella digital,
pero mucho más bella. La belleza del acero de Damasco no era solo visual, sino también táctil. Imagina pasar tus dedos por esa superficie, sintiendo la textura única, las leves irregularidades que revelan la complejidad de su estructura. Era un placer para los sentidos, una experiencia que iba más allá de la simple apreciación estética. Era una conexión con la historia, con la habilidad y el ingenio de los antiguos herreros. Y esa belleza no era solo estética, amigo. La clave estaba en su increíble filo. Se decía que el acero de Damasco era tan afilado que podía cortar una seda sin dañarla. Una hazaña que parecía magia en aquellos tiempos. La respuesta, como muchas cosas en la Edad Media, está envuelta en misterio. Pero la leyenda se aferra a la realidad de su excepcional dureza y flexibilidad. Esa capacidad de cortar seda, sin romperla, era una prueba de su increíble precisión. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de un filo tan fino y controlado que podía separar las fibras delicadas de la seda sin desgarrarlas. Imagina la precisión necesaria para lograr tal hazaña, una destreza que solo los mejores herreros podían alcanzar. Claro que la leyenda se exageró con el tiempo. No cualquier hoja de acero de Damasco podía realizar esta proeza. Solo las mejores, forjadas con la técnica más precisa y los materiales más finos. Pero la capacidad de cortar seda, aunque quizás no en todos los casos, ilustra la excepcional finura y precisión del filo que este acero podía alcanzar. Es una prueba de la maestría de los herreros medievales. Pero ¿sabías que su magia no terminaba en el filo? El acero de Damasco también era excepcionalmente resistente. Imagina una espada que puede doblarse hasta casi romperse, y aún así volver a su forma original sin una sola grieta. Esa era la clase de resistencia que poseía este metal legendario. No se trataba solo de cortar seda, sino de resistir impactos brutales en el fragor de la batalla, algo que cualquier guerrero medieval apreciaría enormemente. Esa resistencia se combinaba con una flexibilidad asombrosa. Piensa en la diferencia entre una espada rígida que se rompe con facilidad y una que absorbe el impacto, doblando su hoja sin quebrarse. El acero de Damasco pertenecía a esta segunda categoría. Esta flexibilidad no solo la hacía más resistente, sino también más versátil en combate, permitiendo movimientos ágiles y precisos que dejaban a los enemigos sin defensa. La combinación de resistencia y flexibilidad era la clave de su legendaria reputación. No era solo un arma hermosa, sino un instrumento de batalla formidable, capaz de soportar los rigores del combate y ofrecer a su portador una ventaja significativa. Esta asombrosa propiedad mecánica era el resultado de un proceso de forja meticuloso y una composición química única, un secreto que se perdió con el tiempo, dejando tras de sí un legado de misterio y admiración. Pero su resistencia no era lo único excepcional. Piensa en el filo, amigo. No era solo afilado, era algo más. Era un filo capaz de cortar con una precisión quirúrgica, tan fino que podía separar la seda sin romperla. Imagina la destreza necesaria para forjar semejante maravilla. Un filo que no solo cortaba, sino que lo hacía con una elegancia mortal. Esa precisión letal era la clave de su fama. Un golpe certero, limpio, sin esfuerzo aparente. No importaba la armadura, el filo del acero de Damasco encontraba el punto débil, el hueco, la rendija. Era una danza mortal entre la fuerza bruta y la precisión milimétrica, una sinfonía de muerte ejecutada con una elegancia inquietante. Y esa precisión, ¿de dónde venía? Del proceso de forja, sin duda. De la habilidad del herrero, de su experiencia, de su conocimiento ancestral, pero también de la propia naturaleza del acero, de su composición única, de la manera en que sus componentes se entrelazaban, creando una estructura molecular que permitía un filo tan preciso y mortal. Un filo que se convertía en una extensión de la voluntad del guerrero. Sí, amigo, capaz de cortar seda. Imagina las espadas de Damasco en manos de guerreros medievales. Hablamos de hojas increíblemente afiladas, cuya reputación trascendió fronteras. Crónicas y relatos hablan de sus hazañas en batallas, donde su filo superior decidía el destino de ejércitos. No eran solo armas, eran leyendas forjadas en acero. Existen ejemplos históricos, aunque muchos se perdieron con el tiempo. Fragmentos de armas recuperados en excavaciones arqueológicas nos muestran la calidad del acero y su sofisticada técnica de forja. Algunas piezas, increíblemente bien conservadas, muestran la belleza y complejidad de los diseños grabados en sus hojas. Piensa en la maestría de los artesanos de Damasco, una verdadera joya de la ingeniería medieval. Las armas de Damasco no se limitaban a espadas. También encontramos referencias a dagas, cimitarras y otras armas blancas,
todas compartiendo esa misma excepcional calidad. Su fama llegó incluso a las cortes reales, donde se convirtieron en símbolos de poder y prestigio. Poseer un arma de Damasco era un privilegio, un indicativo de riqueza y estatus. Imagina tú, tener una en tus manos. Las cruzadas fueron un punto de inflexión. Piensa en los caballeros europeos, armados con sus mejores espadas, enfrentando a los guerreros sarracenos. Muchos de esos guerreros llevaban armas de Damasco, y eso cambió la percepción del acero occidental. De repente la superioridad de las hojas de Damasco era innegable, un misterio que cautivaba a los cruzados. El acero de Damasco se convirtió en un objeto de deseo, un botín codiciado en los campos de batalla. Los cruzados, fascinados por su filo excepcional, trajeron consigo espadas y otras armas de Damasco a Europa. Estas piezas únicas se convirtieron en símbolos de poder y prestigio, y su importación influyó notablemente en la metalurgia europea. Aunque los métodos de forja del acero de Damasco permanecieron en secreto durante mucho tiempo, su presencia en Europa impulsó la investigación y la innovación en la metalurgia occidental. Los herreros europeos intentaron replicar la calidad y el rendimiento del acero de Damasco, aunque sin lograr el mismo nivel de perfección en muchos casos. La búsqueda de este secreto impulsó el desarrollo de nuevas técnicas y aleaciones. Y así, amigo, llegamos a un punto crucial. Imagina el paso de los siglos. El conocimiento ancestral, ese secreto tan bien guardado para forjar el acero de Damasco, comenzó a desvanecerse. Los maestros herreros, los últimos depositarios de esa técnica milenaria, fueron muriendo, llevando consigo los secretos de sus hornos y yunques. Las guerras, las invasiones, la dispersión de los pueblos, todo contribuyó a la pérdida irreversible de una tradición única. Las rutas comerciales, antes vitales para el intercambio de materiales y conocimientos, se volvieron inseguras. El flujo de información se interrumpió, y con él la posibilidad de que diferentes forjas compartieran técnicas y perfeccionaran el proceso. La información se fragmentó, se perdió en el tiempo, hasta que solo quedaron vagas leyendas y piezas rotas, testimonio mudo de una grandeza perdida. Piensa en la dificultad de transmitir un conocimiento tan complejo, tan basado en la experiencia y la intuición. No se trataba solo de una receta, sino de una maestría que se aprendía a través de años de práctica, de prueba y error, de una conexión casi mística con el metal. Esa conexión se rompió, y con ella el secreto del acero de Damasco se convirtió en un enigma para la posteridad. Pero la leyenda del acero de Damasco, su increíble filo capaz de cortar seda, no se desvaneció por completo. Siglos después, tú te encuentras frente a un enigma. ¿Dónde radica el secreto de su forja? Muchos han intentado recrear su magia, estudiando fragmentos oxidados, analizando las pocas espadas que sobrevivieron al paso del tiempo. Cada hallazgo, cada análisis, es una pieza más en un rompecabezas milenario. Imagínate, tú mismo, buscando pistas en antiguos manuscritos, descifrando jeroglíficos que podrían contener la clave perdida. Cada página, un nuevo desafío, cada línea una posibilidad. Es una búsqueda exhaustiva, un viaje a través del tiempo en busca de un conocimiento casi mitológico. El misterio persiste, desafiando a generaciones de herreros y alquimistas. La obsesión por desentrañar el enigma del acero de Damasco es palpable. Tú eres testigo de la dedicación de aquellos que dedican su vida a la reconstrucción de este metal legendario. Desde laboratorios modernos hasta forjas tradicionales, la búsqueda continúa. Cada intento, un paso más cerca o un nuevo callejón sin salida en este fascinante misterio. Lograrán desvelar el secreto, pero la leyenda no era solo una leyenda. Tú, investigador moderno, tienes acceso a herramientas que los herreros medievales ni soñaban. El análisis microscópico del acero Wood, ese acero misterioso originario de la India, revela su secreto, una estructura única, con partículas de carbono distribuidas de forma desigual, creando una red compleja que le otorga su increíble resistencia y filo. Esa distribución irregular del carbono, a diferencia de los aceros modernos, no es fruto del azar. Se cree que se debe a un proceso de forja ancestral, una técnica perdida que involucraba hornos especiales y un control preciso de la temperatura y el tiempo. Tú empiezas a entender por qué este acero era tan excepcional. Estudios con rayos X y difracción de electrones confirman la presencia de carburos metálicos, como el carburo de hierro, que contribuyen a la dureza y al excepcional filo del acero Woods. Tú ves cómo la ciencia moderna desvela los secretos de un material que cautivó a civilizaciones enteras. Es una mezcla de hierro, carbono y otros elementos, pero la clave está en la forma en que se combinaron. Pero ¿cómo replicar algo tan misterioso?
Durante siglos, el secreto del acero de Damasco se perdió. Muchos intentaron, fundiendo metales, experimentando con temperaturas y martillando incansablemente. Imagínate tú, en un taller medieval, rodeado de humo y brasas, intentando descifrar el enigma de un metal que parecía mágico. Los primeros intentos fueron, por decirlo suavemente, desastrosos. Muchos herreros se frustraron, arrojando sus herramientas en el suelo tras incontables fracasos. La complejidad de la técnica ancestral se resistía a ser imitada. El secreto parecía estar más allá del alcance de los métodos modernos. Sin embargo, la perseverancia rindió frutos. Analizando los restos de espadas antiguas, investigadores modernos han logrado avances significativos. Mediante la microscopía electrónica, se han descubierto las claves de la estructura del acero Wood, revelando un proceso de forja y plegado increíblemente preciso. Tú podrías ver, en las imágenes, la complejidad de la estructura. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Aunque el método original se perdió, la fascinación por el acero de Damasco sigue viva. Científicos y herreros modernos, usando técnicas analíticas avanzadas y mucha paciencia, han logrado recrear, al menos parcialmente, las propiedades únicas de este metal legendario. Imagina, siglos de misterio resueltos gracias a la ciencia moderna. Increíble. Hoy en día, puedes encontrar reproducciones de acero de Damasco, aunque nunca serán exactamente iguales a las espadas originales. El proceso de fabricación, que implica el plegado y el martilleo repetidos del metal, sigue siendo complejo y laborioso. Es un arte que requiere años de aprendizaje y dedicación. Piensa en la habilidad y el tiempo invertidos en cada pieza. El legado del acero de Damasco trasciende su uso puramente bélico. Su belleza y misterio han inspirado a artistas, escritores y cineastas durante siglos. Es un símbolo de artesanía excepcional, de un pasado glorioso y de la perseverancia humana en la búsqueda del conocimiento. Su historia continúa resonando en la actualidad, recordándonos la importancia de la innovación y la tradición. Imagina por un momento las espadas de Damasco como protagonistas de épicas batallas en tapices medievales. ¿Te imaginas esos reflejos brillantes, casi mágicos, capturados en la tela, o esos mismos aceros, grabados en los manuscritos iluminados, adornando los escudos de valientes caballeros? Su leyenda trascendió el campo de batalla, convirtiéndose en un símbolo de poder y artesanía sin igual. Piensa en la literatura, amigo. Las novelas de caballería, las sagas vikingas. ¿Cuántas veces has leído sobre espadas que cortaban como el viento, capaces de partir rocas, y según la leyenda incluso seda? Ese poder, esa magia atribuida al acero de Damasco, se convirtió en un elemento clave de la narrativa épica, alimentando la fantasía y la admiración por su supuesta perfección. Y no solo en la literatura, El cine y los videojuegos modernos también han recurrido a la imagen del acero de Damasco para representar poder y misterio. Imagina una espada reluciente, capaz de cortar cualquier obstáculo, un símbolo de fuerza y destreza que sigue cautivando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Su leyenda, su mito, perdura en el tiempo. Así que, ¿qué queda del acero de Damasco? Aunque la técnica se perdió, su leyenda perdura. Piensa en las historias que se cuentan, en las espadas míticas que inspiró. Su fama trascendió siglos, convirtiéndose en algo más que un simple material, un símbolo de poder, de artesanía excepcional, de un pasado glorioso. Es un misterio que sigue fascinando a científicos e historiadores. Hoy en día, muchos intentan recrear el acero de Damasco, buscando desentrañar sus secretos perdidos. La búsqueda de esa perfección, esa legendaria capacidad de corte, sigue impulsando la investigación. Es un legado de ingenio y perseverancia, un testimonio del ingenio humano en su punto más alto. El misterio que rodea al acero de Damasco, su aura casi mágica, sigue cautivando nuestra imaginación. Es un recordatorio de que incluso las técnicas perdidas pueden inspirar a nuevas generaciones de artesanos y científicos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que algún día se desvelará completamente el secreto del acero de Damasco? Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el acero de Damasco. Si te gustó, dale like y suscríbete para más vídeos históricos. ¿Qué te pareció la leyenda de la seda?